Tener la respuesta a esa pregunta sería espectacular por eso, porque nuestros esfuerzos irían enfocados hacia eso. Yo creo que todos, si sabemos qué es lo que tenemos que hacer para tener salud y para vivir felices, pues todos nos iríamos por allá, ¿ok? Y de hecho, si tuviéramos la respuesta a esa pregunta, nos volveríamos millonarios. ¿Ustedes saben cuántos multimillonarios estarían dispuestos a pagar por asegurar que su futuro va a ser un futuro lleno de felicidad y lleno de salud? Pues les cuento que esta pregunta llevan tratando de responderla en la Universidad de Harvard 75 años. Es el estudio científico más largo de la historia y desarrollado quizás en la que es la universidad más prestigiosa del planeta. ¿Ok? Él es el doctor Robert Waldinger, es actualmente el director, ha tenido varios directores, obviamente, porque un estudio tan largo, digamos, requiere varias personas. Él es el director y el líder de este estudio científico, y hace poco encontraron la respuesta. Hace poco desde Harvard publicaron cuál es el secreto para tener una vida feliz y saludable. Invirtieron millones de dólares durante 75 años para responder a esa pregunta. ¿Ok? El doctor Robert hace poco dio una charla en la que resumió cómo hicieron el estudio y cuál fue la conclusión, porque la conclusión es bien puntual. ¿Usted quiere saber cuál es la respuesta a esa pregunta? Mírese la charla en el signo. No, mentira, le voy a decir cuál es la respuesta. ¿Ok? Primero, si quiere tome apuntes, yo veo a algunos ahí tomando apuntes, porque le recomiendo que la vea. Está en inglés, pero tiene subtítulos como en 47 idiomas. ¿Ok? La tradujeron como a 47 idiomas. Es fácil. Si pone Robert Waldinger, lo primero que le va a salir es el video de él en TechTalks. Bien, ahora, lo que voy a hacer es que rápidamente le voy a explicar en qué consistió el estudio, cómo hicieron el estudio y cuál fue la respuesta. Porque la primera pregunta que me asaltó a mí es, ¿cómo hace una universidad para atreverse a decir cuál es el secreto de la felicidad y de la vida saludable? ¿Cómo hace? Y una universidad tan prestigiosa como Harvard, ¿no? No es un libro, no lo publicó un libro de El Secreto y ya, y leas El Secreto y listo. No, no es así. Es una respuesta bastante seria. ¿Cómo lo hicieron? Ellos hicieron una convocatoria y le dijeron, necesitamos hombres, escogieron hombres jóvenes de más o menos entre 17 y 19 años, que de alguna manera quieran prestarnos su vida para que durante el transcurso de su vida, hasta que se mueran, podamos investigar sus vidas. Y sus vidas, revisando sus vidas de cerca, vamos a buscar todos aquellos que tengan esas dos condiciones, que al final ellos, después de haber revisado con lupa sus vidas, puedan decir que cumplen esas dos condiciones, que fueron felices y que fueron saludables. ¿Cierto? Y en Estados Unidos encontraron 760 personas que les firmaron un derecho para investigar sus vidas. Casi la mitad de ellos eran estudiantes de la Universidad de Harvard y la otra mitad jóvenes de algo que ellos de un barrio popular, digámoslo así, de la ciudad de Boston. Y durante 75 años han estudiado sus vidas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Revisaron cada 2 años, revisaron sus vidas. Fueron a sus casas, los visitaron, les hicieron encuestas y a través de encuestas desarrolladas por psicólogos expertos lograron determinar si realmente estaban siendo felices o no. Y por la autorización que firmaron tenían derecho a revisar sus historias clínicas. Entonces al final de todas esas personas escogieron los que reportaron, los que sus estudios evidenciaban que efectivamente eran sanos y felices, esos que eran sanos y felices. Una vez los encontraron, trataron de encontrar qué tienen en común estos, qué han hecho estos que no han hecho los demás, y esa es la razón por la cual lograron ser sanos y felices. Y se aventuraron e invirtieron millones de dólares sin saber si iban a encontrar algo en común. Y la respuesta, en palabras del doctor Robert Waldinger, fue contundente.
La conclusión más importante del estudio, dice el doctor Robert Wandinger, es las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables, punto. Concluyó él. Concluyó Harvard. Por eso esta mañana los invitamos aquí a hablar acerca de las relaciones, porque no es un tema menor. Ahora, le voy a decir algo. Espérenme un segundo. El estudio tiene un pequeño detalle. No dice cómo hago para tener buenas relaciones. Solo le faltó ese pedacito. No más. No lo dice. Usted puede revisar la charla completa y no dice cómo uno asegura o cómo uno logra tener buenas relaciones. No lo dice. Lo que el estudio termina con una pregunta. Él reconoce algo. Él dice, ¿saben? Yo reconozco que nos gastamos 75 años para dar una respuesta al mundo que no es nueva. O sea, que el sentido común de alguna manera nos la dicta. Todos nosotros sabemos que nuestra felicidad en gran manera depende de nuestras relaciones. Tú puedes tener muchos problemas y de alguna manera todos son manejables. Pero las relaciones son fundamentales. ¿Okay? Yo he tenido muchos problemas en mi vida, todos los que usted se pueda imaginar, Por ejemplo, cuando tenía problemas económicos, a los 19 años vivía una crisis económica, no tenía para un bus a los 19 años. Pero eso no me impedía verme una película. Yo me sentaba a ver una película, me veía la película y me entretenía, me reía y terminaba la película y ¡ay! Yo creo que no tengo un peso, ¿cierto? Y me acordaba, pero al final, pero cuando tenía problemas del corazón, no me dan ganas de ver películas, no me dan ganas de hacer nada, porque la felicidad depende fundamentalmente de nuestras relaciones. Si nuestras relaciones son buenas, nuestra felicidad es buena. Eso lo sabemos. Ahora, lo que Harvard confirma, que confirma y que le dice al mundo es, oye, no solo es tu felicidad, también es tu salud. Tu salud también depende. Y él dice, ¿por qué, si esto es evidente, se pregunta el doctor Robert, o se preguntan los investigadores, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan evidente? Porque es fácil de entender, pero ¿por qué lo ignoramos tan fácil? ¿Por qué lo ignoramos tan fácil? ¿Por qué tan fácilmente desplazamos nuestras relaciones por otras cosas? Nosotros sabemos que es bueno tener buenas relaciones, pero ¿por qué lo ignoramos tan fácilmente? La Biblia dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es bueno estar en armonía. La Biblia desde el principio dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Saben que este es el primer no es bueno de Dios? El doctor Robert dice, la soledad, dice puntualmente, recuerdo esa frase, dice, la soledad mató mucha gente. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Dice, no soy capaz de leer de aquí. ¿Me ayudan a leer, por favor? Que tengamos un mismo pensar, un mismo sentir, eso habla de unidad. Ese es un llamado. Ok, cuando Dios nos dice algo que no, es porque no es bueno. Uno siempre tiene, a los 19 años yo pensaba que Dios quería aguarme la vida, que todo que era bacano, divertido,
a Dios no le gustaba. Entonces uno siente, ¿cierto? Y a veces uno crece, ¿no? Y llega a los 40 y piensa lo mismo, ¿no? O sea, Dios me quiere aguar la vida. Pero cuando Dios te dice que algo no es bueno es porque no es bueno. Y cuando Dios te ruega que hagas algo es porque es bueno para ti. No hay otra motivación en el corazón de Dios de prohibirte cosas o de animarte a hacer cosas que tu mismo futuro, ¿ok? Ahora, ¿por qué tendemos a ignorar tan rápidamente las relaciones y a poner otras cosas por encima? Hicieron una encuesta a nivel mundial, una encuesta muy famosa, reciente, y le preguntaron a jóvenes menores de 30 años cuáles eran sus metas más importantes en la vida. El 80% de ellos dijo que su meta más importante en la vida era tener mucho dinero. Y por eso subrayé mucho, porque no era tener dinero, era tener mucho dinero. El 50% de ellos dijo que su meta más importante era ser reconocido. Reconocido. ¿Saben? Yo creo que nosotros, en alguna medida, nos parecemos a los jóvenes menores de 30 años. Porque en alguna medida, en lo profundo de nuestro corazón, hay un deseo profundo de tener mucho dinero y hay un deseo profundo de ser reconocido. Y eso no está mal. Lo que está mal es cuando tú pones eso por encima de tus relaciones. Llevo ya un par de años con mi esposa trabajando en consejería matrimonial. Y lo que yo he visto, y he tenido que ver con tristeza, cómo muchas personas vienen con dolor en su corazón a tratar de arreglar algo que en el pasado simplemente descuidaron porque pusieron por encima su trabajo, porque pusieron por encima sus hobbies que sus relaciones. Y eso produce mucho dolor y tiene un alto costo. ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué ignoramos la importancia de las relaciones? Se pregunta el doctor Robert, se pregunta la Universidad de Harvard. Yo creo que la respuesta a esa pregunta está primera de Juan 2:16. La Biblia dice que el mundo solo nos ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Se parece ese versículo a lo que dicen los jóvenes menores de 30 años a nivel mundial? Sí. ¿Saben por qué los jóvenes menores de 30 años tienen ese deseo? Porque de alguna manera desde pequeñitos han escuchado esto. Desde pequeñitos les hemos dicho, tienen que ser alguien, tienen que estudiar y ser alguien en la vida, tienen que tener plata, tienen que ser reconocido, ¿cierto? Yo trabajo en un área en la que ser reconocido es muy importante, muy importante. Y yo he visto cómo colegas, hombres y mujeres, han echado al traste sus matrimonios, sus vidas emocionales, por poner encima el reconocimiento, inclusive el dinero. Para ellos es más importante ser reconocidos, inclusive que tener dinero y que tener familia. Pero tristemente los veo llegar, digamos, después de los 40 y encuentran que ese reconocimiento no sacia sus vidas y que no tienen relaciones saludables, que no tienen relaciones y lo único que tienen es un reconocimiento, pero están inmersos en una soledad increíble, acompañados de muchas personas que los admiran, que los adulan, pero viven una soledad profunda. Y esa es la realidad de muchos de nosotros, quizás de los que estamos hoy acá. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra propuesta? Como les dije, Harvard no nos dio la solución a cómo tener relaciones saludables. Yo creo que la solución la podríamos encontrar aquí en Romanos 12:2, o por lo menos esa es la propuesta que queremos hacerles por este tiempo, por este mes de abril. Lo primero que queremos decirles, voy a leerles el versículo, dice: no imiten las costumbres, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. 3 cosas les queremos proponer. Lo primero es que haya un profundo deseo nuestro de no imitar, de no querer ser lo que quiere ser todo el mundo. El mundo quiere que tengamos dinero, que seamos reconocidos, que disfrutemos muchísimo.
no lo imitemos, que le apuntemos y digamos, no, para mí va a ser más importante mis relaciones interpersonales, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con mis hermanos, que esas cosas. Y lo segundo es que le demos una oportunidad a Dios. Esta ha sido mi oración todo el tiempo. Que todos durante este mes de abril le demos una oportunidad a Dios. Hace un tiempo yo tengo un amigo, compañero de trabajo, muy inteligente. Yo diría que más que inteligente es ya genio. Él es genio, demasiado brillante. Y me ayuda mucho porque es demasiado brillante. Y nos reuníamos de vez en cuando a almorzar. Y yo siempre le iba preguntando cosas porque, como le dije, es muy pilo. Y un día lo vi así como bajito de nota, ¿no? Ateo, él es ateo. Y es ateo practicante, es decir, es una persona atea que quiere que otros sean ateos, porque piensa que la religión es lo peor que le puede pasar a una persona. Yo pienso igual, la religión sí, pero Dios no. Entonces, un día llegó al almuerzo y llegó así, cabizbajo, no se me olvida. Entonces hay una canción ahora yo escucho, antes escuchaba a Marcos Vidal, pero ahora como tengo 2 hijos jóvenes, escucho Funky, ¿cierto? Y hay una canción de Funky que dice, se nota en tus ojos, se le notaba en los ojos que estaba triste. Y le pregunté, ¿te pasa algo? No. Tenía un ratico y volví y le pregunté, yo creo que te pasa algo. Y me contó, y me dijo, Carlos, me estoy separando y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Entonces yo le dije, cuénteme, y me contó lo que estaba pasando. Lo escuché un buen rato y le dije, oye, ¿por qué no haces esto y esto? Entonces me dice, ¿será? Y yo, sí, por esto. Nos fuimos, volvió, pasaron unos días y volvió y fue a buscarme al laboratorio. Él nunca iba a buscarme, yo siempre iba a buscarlo a él, nunca iba a buscarme a mí. Y sus palabras para conmigo fueron, usted es un sensei, me dijo, usted es un sensei. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque hice lo que usted me dijo y funcionó. ¿Saben? No estamos tan locos como parecemos. Nosotros a veces los cristianos parecemos locos, ¿cierto? Pero no estamos tan locos como parecemos. Él, por cómo se dio la situación, él no sabía que yo era cristiano. Y un día, yo hablaba mucho con él, ¿no? Y un día recuerdo que me dijo, oye, Carlos, yo recuerdo que el otro día, nosotros hablábamos muchas veces, que tú me dijiste tal cosa, que tú me dijiste tal cosa, y eso es verdad, eso es completamente cierto. Yo sí, claro. Era algo sobre política, ¿no? Yo le dije a él, me acuerdo, yo le dije a él que nosotros teníamos los gobernantes que nos merecíamos, es decir, que nuestros gobernantes, que el corazón de los gobernantes nuestros era el promedio del corazón de nosotros, es decir, que palabras más o palabras menos nuestro corazón se parece al corazón de Santos y que hace unos años nuestro corazón se parecía al corazón de Uribe. Eso fue lo que yo le dije. Entonces él se puso a analizarlo y por ahí hizo un estudio y se miró los países y la cosa y me dijo, y eso no solo en Colombia, eso se cumple en muchos países. Y entonces me pregunta, ¿y usted dónde lo leyó? Y yo le dije, en la Biblia. Mi esposa estaba ahí, porque para ese tiempo ya éramos amigos. Después de que él dijo que yo era un sensei, nos volvimos amigos, los 4 y todo. Entonces le dije, en la Biblia. Y un silencio absoluto. Después nos tuvimos que separar. Al final, estaba yendo a un grupo con nosotros, en una iglesia cristiana. Yo recuerdo que alguna vez oramos con mi esposa y le dijimos, Dios, nosotros queremos ser la respuesta de oración, nosotros queremos ser la respuesta de la oración de alguien, le dijimos a Dios. Marjorie y yo queremos ser la respuesta de la oración a alguien. Señor, tú necesitas un milagro, pues haz el milagro a través de nosotros.
Yo recuerdo que alguna vez hablé con la suegra de él, que es cristiana, y me dice: ustedes son la respuesta a mi oración. Porque él fue a una iglesia cristiana. Y porque me acuerdo que cuando se despidió delante de todos ahí en el grupo dijo: ustedes me están ayudando a que yo le dé una oportunidad a Dios en mi vida. De eso se trata. Que le demos una oportunidad a Dios en nuestra vida. ¿Ok? ¿Una oportunidad de qué? De que nos cambie la manera de pensar. Nos han dicho muchas cosas desde pequeños que no son verdad y por eso menospreciamos nuestras relaciones. ¿Ok? Por eso las menospreciamos. Entonces, en esta semana vamos a aprender acerca de las relaciones, algunas habilidades que son importantes, como cómo solucionar conflictos. Los conflictos en medio de las relaciones son tan importantes, son tan, naturales como las relaciones mismas, como la vida misma. Yo no conozco una sola relación donde no haya conflictos. Los conflictos son normales, pero tenemos que aprender a solucionarlos. Si no los aprendemos a solucionar, no vamos a poder construir relaciones saludables. Lo segundo es que es el tiempo. Vamos a hablar acerca del tiempo. Hay muchas cosas en las relaciones que son negociables. Por ejemplo, yo puedo negociar con mi esposa y decirle: mira, yo lavo la loza pero no plancho, para llegar a un acuerdo. Pero hay un aspecto que no se puede negociar en medio de una relación. Tú no puedes negociar el tiempo. Tú no puedes decirle a tu hijo: mira, hijo, yo quiero que tú y yo tengamos una muy buena relación. Yo quiero ser el mejor papá del mundo, pero tengo un problemita, y es que no tengo tiempo para ti. No existe tal cosa. Gracias. Las relaciones requieren tiempo. No se puede construir una buena relación sin tiempo. Otro aspecto importante es el siguiente: la mayoría de los problemas en nuestras relaciones es porque le damos importancia a cosas intrascendentes. ¿Se lo repito? Mediten esto. La mayoría de nuestros problemas relacionales es porque le damos importancia a cosas intrascendentes. Es lo que dice el estudio. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en esa semana. Y finalmente, quiero decirles que las relaciones son una carrera de resistencia, no de velocidad. Y tenemos que aprender a permanecer en nuestras decisiones. Si no permanecemos, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr cambios. Tú vas a aprender cosas aquí. Escúchame. Puede que lo que escuches por las próximas semanas, y no porque te lo diga yo. Yo no tengo la respuesta. La Universidad de Harvard no tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Pero las cosas que tú aprendas aquí por las próximas semanas literalmente te pueden cambiar la vida. Pero vas a tener que hacer dos cosas. Uno, es muy importante que vengas y escuches. Dos, que las pongas en práctica. Tú puedes venir aquí, emocionarte, hasta llorar y todo, y salir, no pones nada en práctica, no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Eso no cambia tu vida. Pero algo también importante es que tienes que permanecer. Si no permaneces en lo que decides, no logras nada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todo esto es una introducción, está un poquito larga. ¿Está interesante la introducción? Está un poquito larga. Ahora, le quiero decir algo importante. Los consejos que Dios da tienen garantía. Porque Dios no solo te da un consejo, sino que si te da un consejo, hay una mentira que nosotros hemos creído. Los libros de autoayuda dicen que todo lo que usted necesita para tener éxito en la vida es deseo y determinación. En eso se resumen cientos de libros de autoayuda. Deseo y determinación. ¿Lo ha escuchado? Deséalo y determina hacerlo y serás el más grande del mundo, lo que sea. ¿Cierto? Y hay cientos de libros que resumen eso. Y eso es una mentira parcial. Una verdad parcial. Obvio que necesito deseo y determinación, pero necesito mucho más que eso. Si eso fuera verdad, yo conozco muchos hogares
Muchos hogares donde el esposo y la esposa tienen un deseo profundo de mejorar su relación y han decidido, determinado ser una mejor pareja y no lo logran. Porque el deseo y la determinación no son suficientes. Uno le puede decir, mira, tu problema es que tienes que perdonar. Hasta que no perdones, nada va a cambiar en medio de tu relación. Yo deseo perdonar y determino perdonar. ¿Y de dónde saco las fuerzas para perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? ¿De dónde saco las fuerzas para perdonarlo? Y ahí es donde les digo que los consejos de Dios tienen garantía. Porque si Dios te aconseja algo, te va a dar la fortaleza que necesitas para ponerlo en práctica. La Biblia dice que Dios no nos da, solo nos da buenas ideas, sino que nos da el poder para ponerlas en práctica. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Lo primero que quiero decirles, acabó la introducción. Lo primero que quiero decirles es que las relaciones saludables no son fruto del azar. No es porque usted ve a una familia feliz y esos son porque sí, porque se juntaron las estrellas y son felices. No, las relaciones saludables se construyen, requieren construirse, requieren tomar decisiones para que puedan ser construidos. Miren este versículo: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Ok? Hace poco estaba pelando una piña en mi casa. Nos regalaron 2 piñas, ¿no? Pelar una piña es un camello, ¿no? Y empecé a pelar la primera piña y me quedó el dedo rojo, casi me arranco el dedo aquí, casi pelo el dedo en lugar de pelar la piña, ¿no? Entonces pasó mi esposa y me vio, y así como suelen ser las esposas de sutiles, saca una piedrita de afilar y me la pone al lado. Pero después de que había acabado la primera piña, ¿no? Entonces yo miro cómo afilar, ¿cierto? Usted puede buscar en YouTube cómo afilar un cuchillo. Mira, lo afila bien y no me demoré nada. La primera vez trabajé más duro, la segunda vez trabajé más inteligentemente. Eso es lo que dice el versículo. Se necesita ser sabio para tener éxito. Se necesita ser sabio para tener éxito en la vida. Y eso es lo que queremos buscar acá. Aprender a ser sabios en medio de nuestras relaciones para... Tú puedes estar trabajando más duro en medio de tu relación, pero no siendo sabio, te están matando y quizás no estás obteniendo los resultados que quieres. Mira, la Biblia dice, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Pero ¿saben? La palabra sabiduría en este contexto está muy relacionada, de hecho en toda la Biblia, la palabra sabiduría está relacionada con las relaciones. Ser sabio para la Biblia es una persona que tiene buenas relaciones, ¿ok? Entonces aquí podríamos decir, tener buenas relaciones es mucho más deseable que los rubíes. ¿Recuerdan la encuesta a los jóvenes menores? Pero nosotros preferimos los rubíes. Si nos ponen a escoger. Y eso es lo que queremos, buscar ser sabios. Y vamos a empezar con aprendiendo a solucionar conflictos. Esa es la primera habilidad que queremos desarrollar. Quiero decirles que el prerequisito para poder solucionar un conflicto es aprender a controlar la ira. Duro y todo, me duele y todo, empezando por mí, pero es la verdad. El requisito fundamental para poder solucionar un conflicto es aprender a controlar la ira. ¿Cómo dice el dicho? ¿Porque te quiero qué? Porque te quiero te aporreo, ¿no? Eso dice el dicho. ¿Saben? En Colombia vivimos en una epidemia de porque te quiero te aporreo. Me impactó ese titular de semana. Dice que mientras el gobierno y las FARC firman la paz, nosotros, los hogares no dan tregua en su violencia intrafamiliar. La semana pasada íbamos con mi esposa subiendo ahí por una vía bastante angosta
y de pronto una señora para un momentico, se baja y saca algo del baúl. Y pues mientras se bajó y sacó algo del baúl hizo trancón. Y el que va por este lado, que no la deja cruzar, yo no escuchaba, pero yo estaba lejos, yo estaba 2 carros atrás, le grita algo. Y la señora le manotea y le grita algo, ¿no? En ese momento mi esposa me dice, devuélvete. Yo, aunque quería ver en qué paraba la cosa, tengo que hacer caso. Me fui a devolver, pero ya había un carro detrás. Entonces me tocó quedarme. Pero mi esposa fue muy sabia, porque la señora se fue y le tiró un puño al señor que estaba dentro del carro. Y yo no escuchaba nada, solo oí. Y de pronto, ahí sí me asusté y hubiera querido poder haberle hecho caso a mi esposa. Se bajó el señor que venía acompañando a la señora.